Buenas noches con todos los presentes, con todos los que están conectados al fanpage del Colegio de Nutricionistas de Lima. En esta ocasión, pues estamos tres profesionales, acompañados, por supuesto, con el doctor Álvaro Bejarano, un médico neumólogo, quien también nos va a despejar muchas dudas acerca de esta pandemia. Gracias por conectarse, sé el interés que están teniendo y desde el Colegio de Nutricionistas también estamos bastante interesados en brindar las mejores recomendaciones, por supuesto basadas siempre en la evidencia científica, para que se pueda tomar las mejores decisiones en la salud. Les invito a que puedan darle like y compartir este video para así poder tener más alcance y más personas puedan verlo y escuchar estas recomendaciones que van a ser muy valiosas. Bien, en esta ocasión nos acompaña la licenciada Fresia Ríos. Ella es representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, es nutricionista también, por supuesto, y el doctor Álvaro Bejarano, médico neumólogo, quien nos va a despejar muchas dudas de la parte médica. El tema de hoy, justo vamos a hablar acerca de la alimentación para reforzar el sistema inmunológico y vamos a ver las recomendaciones médicas justamente en esta enfermedad, ¿no? Muy bien. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, por favor, dejan en los comentarios que vamos a ir resolviendo. Tanto dudas de la parte alimentaria, si tiene algún paciente en casa, o inclusive si es que aún no tiene ninguna enfermedad, pero quiere algunas recomendaciones nutricionales, por supuesto, y algunas recomendaciones médicas también. Muy bien, hablando del tema del sistema inmunológico, justamente mucho se está hablando ahora, todo el mundo pone énfasis en reforzar su sistema inmunológico, pero vamos a ver una de las preguntas que siempre ha surgido es, ¿por qué nuestro sistema inmunológico disminuye? ¿Qué es lo que hacemos en la parte alimentaria, en nuestros hábitos del día a día, que hace de que de pronto nuestras defensas no estén bien, por así decirlo, para enfrentar no solo esta enfermedad, sino las demás enfermedades? ¿Qué nos puede decir, licenciada Fresia? Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Buenas noches al doctor Bejarano. Bueno, existen muchos factores en realidad que van a hacer que nuestro sistema inmunológico baje las defensas que vamos a tener y dentro de ellos hoy en día en estos momentos de pandemia pues estamos viviendo en mucha ansiedad, estamos en mucho estrés para aquellas personas que se encuentran en el teletrabajo, la falta de actividad física, ¿no? El tener una alimentación desequilibrada nos va a hacer propensos a poder disminuir las defensas que nosotros vamos a tener. El cansancio debido a las pocas horas de sueño también va a ser otro factor muy importante que va a afectar a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y el uso de algunas drogas, algunos fármacos que en este caso también pueden afectar al sistema inmunológico debido a un exceso de antibióticos o un exceso de antiinflamatorios. Y un factor muy importante que vamos a tener es la edad, ¿no? Ya sea sobre todo en la etapa adulta o adulto mayor. Por supuesto, exacto. Son factores muy importantes, aunados a esto de que si ya pues tenemos un estado nutricional con un exceso de grasa corporal, esto también hace que nuestro sistema inmunológico disminuya y por supuesto si tenemos algunas enfermedades ya de base, ¿no? Quizás unas enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y todo ello. Pero si bien es cierto, ¿y por qué queremos hablar del sistema inmunológico? Es porque justamente va a ser estas defensas del cuerpo, esa barrera del cuerpo, el cual va a enfrentar a cualquier enfermedad, pero en este caso, por ejemplo, también cuando nos infectamos por el SARS-CoV-2, ¿no? Y adquirimos la enfermedad de la COVID-19. Pero ¿qué podemos hacer en esa primera etapa de la enfermedad? Muchos ya estamos, quizás nos contagiamos y ya tenemos un pequeño resfrío, y tenemos el miedo y queremos ir pues a la farmacia y que nos vendan las medicinas clásicas que tanto abundan en las redes sociales. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Bejarano? Buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación del Colegio de Nutricionistas. Es un gusto poder compartir con ustedes y hablar un poquito de COVID-19 y el comportamiento de la enfermedad.
Bueno, lo más importante en esta enfermedad es primero entender que es un virus. Y esta enfermedad, como enfermedad viral, se autolimita. Se autolimita quiere decir que inevitablemente a los 14 días de enfermedad, el virus se va a ir del cuerpo. Entonces, no necesitamos dar medicamentos para cambiar el proceso de la enfermedad. Lo que necesitamos hacer es controlar los síntomas de los pacientes y monitorizarlos para detectar el paciente que va a ser una enfermedad severa. Entrando un poquito en el tema, cuando tenemos un paciente con enfermedad leve a moderada, vamos a hablar de un paciente que tiene síntomas, distintos tipos de síntomas. Puede haber tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, dolor de las articulaciones, pérdida del gusto, pérdida del olfato, diarrea. Y parte de todos esos síntomas, pues son incómodos, son bastante molestosos para el paciente, pero no deja de ser una enfermedad leve, porque la enfermedad se convierte en severa cuando la saturación de oxígeno cae de manera sostenida por debajo de 93%. En ese momento pasa a ser severa y necesitamos cambiar el plan, necesitamos oxígeno y algunos medicamentos. En la enfermedad leve no necesitamos medicamentos, y eso es un error común que estamos viendo ahora, que hay mucha automedicación y que también hay indicaciones por parte de algunos profesionales de salud a usar corticoides, antibióticos de manera innecesaria. Y esto nos puede generar complicaciones en el proceso de la enfermedad. Así es, sí, muy, muy claro. Gracias, doctor, justo para que las personas puedan saber de que en ese momento, pues, de la primera fase, no necesitamos algunos medicamentos. Pero otras preguntas también que surgen respecto a ello, doctor, es, ¿cómo sé si estoy en primera fase? ¿Cuál es el indicador, por así decirlo, ¿no? Para no, no irme a la farmacia o buscar a alguien que me recete medicinas para no avanzar más la enfermedad, ¿no? Ok, entonces la enfermedad se cataloga como leve, moderada o severa. ¿Sí? Las leves, se está hablando que tienen algunos síntomas los pacientes. Los voy a detectar apenas el paciente tenga síntomas típicos, que los más importantes van a ser tos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, son los más frecuentes. Si tengo un paciente con esas características, pues debe hacerse una prueba diagnóstica. La más importante es la prueba molecular del hisopado, la prueba molecular, el PCR. Y la otra prueba importante es el antígeno, que también se hace por hisopado y es para detectar algunas proteínas de la superficie del virus. Estas dos pruebas son diagnósticas y tienen el mejor rendimiento en los primeros días de síntomas. Una vez que tengo detectado ya la enfermedad, pues tengo que tener un aislamiento adecuado. Y aislamiento en casa va a querer decir que use mascarilla simple, que tenga los ambientes ventilados, que el paciente esté en un ambiente separado, que si es que no puede estar en un ambiente separado, pues que por lo menos tenga 2 metros de distancia con el resto de la familia para poder protegerlos, ¿sí? Tenemos que cortar ese ciclo de infección. Y luego controlarse sus funciones vitales. Controlar sus funciones vitales porque muchas veces los pacientes durante la primera semana tienen muchos síntomas molestosos, incómodos, y en la segunda semana es donde con mayor frecuencia los pacientes desaturan, donde los pacientes que se van a complicar, que van a hacer una real enfermedad severa, siendo esto alrededor de un 10% de todos los pacientes infectados, pues cae la saturación y tengo que cambiar un poco el plan. Les decía que en ese momento tengo que ya ir al hospital porque idealmente es el tratamiento hospitalario con oxígeno, con medicamentos endovenosos y con la anticoagulación. En la enfermedad leve, recalco, no necesitamos medicamentos porque ningún medicamento hasta el día de hoy va a parar esta enfermedad. Si una enfermedad sea severa, leve o severa, esto ya va a estar determinado desde el inicio del cuadro y va a estar determinado por los factores de riesgo que conversaba la licenciada. Va a ir con problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, problemas renales, ¿sí? Son los pacientes que con mayor frecuencia se descompensan. La edad también juega un factor importante porque aumenta el riesgo de complicaciones severas. Tenemos otro factor que es la carga viral, y la carga viral va a depender de dónde me infecté. Es distinto infectarme en un espacio abierto, en un parque ventilado, a infectarme en una tienda donde hay una aglomeración de personas y no hay adecuada ventilación. En ese espacio hay más riesgo, que haya una mayor concentración de virus, por lo tanto, una mayor concentración de virus va a ser una mayor extensión a nivel pulmonar. Entonces, el único factor que podemos controlar de todos estos es la carga viral. Por eso es que las medidas de protección van mucho a que estemos en lugares que tengan adecuada ventilación, donde no haya muchas personas, que haya distanciamiento social, el uso de mascarilla.
Todo esto para poder controlar la carga viral con la cual se infecta el paciente. Y tenemos el factor, por último, genético, que es el más complicado y el que no sabemos, ¿no? El factor genético es cuánta inflamación va a generar el paciente. La inflamación a nivel pulmonar es lo que termina complicándome, lo que hace que el paciente termine en una unidad de cuidados intensivos o que necesite oxígeno en altas concentraciones. Están todos esos factores de riesgo para hacer una enfermedad leve o severa. La enfermedad igual se va a dar, no hay ningún medicamento para cortar eso, no hay medicamentos milagrosos, no existen y tenemos que esperar los estudios que están ya cursando para tener algún resultado beneficioso y poder utilizar en los pacientes. Solamente sintomáticos decimos, por ejemplo, si el paciente tiene dolor o tiene fiebre, podría utilizar paracetamol como algo general, ¿no? Si es que tiene tos, un antitusígeno. Si es que tiene congestión nasal, un antihistamínico. Si el paciente tiene diarrea, hidratarlo adecuadamente. Esos son los tratamientos que debemos utilizar como sintomáticos. Y controlarnos las funciones vitales. La saturación, como le decía, primordialmente entre 5 a 6 veces al día y registrarlas en un cuaderno aparte, porque tengo que verificar que esa saturación caiga y caiga de una manera sostenida. La saturación es ondulante durante el día y entonces puedo tener una saturación de 94 y 95 por la mañana, en la tarde puede caer en un solo control a 93 y luego recuperarse y llegar a 96. Es parte de lo esperable porque la saturación ondula. Mencionábamos que la saturación caiga de manera sostenida y estos controles deben ser frecuentes, ¿sí? Para que se me prenda el foco de ya es un signo de alarma, debo recibir otro tipo de tratamiento, debo ir al hospital. Antes de eso, no automedicarse porque generamos complicaciones. Ok, exacto, quedó muy claro. Entonces, esa parte que no debemos automedicarnos, importante es tener el pulsoxímetro en casa para poder medir la saturación. Sabiendo de estos factores de riesgo, justamente algunas personas, y estamos en el tema del sistema inmunológico, que eso es lo que va a trabajar prácticamente en esa primera etapa de la enfermedad. Y muchas personas a veces recurrimos a consumir bastantes verduras, bastantes frutas, bastantes alimentos ricos en vitamina C, e incluso hacemos tipo algunas agüitas, hacemos hervir con ajos, con cebollas, con bastante limón. Licenciada Fresia, estos alimentos van a ayudar justamente a fortalecerlo en ese momento, o es parte de una dieta que debemos de tener de antes para no llegar con estas comorbilidades capaz en este momento, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo ideal es que nosotros podamos tener una dieta que desde antes nos pueda ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de las propiedades que el ajo va a tener. Entonces, este es un antifúngico, tiene un antibactericida de manera natural, entonces ayuda a combatir los radicales libres por el contenido de antioxidantes que este va a tener. Entonces es muy importante que nuestro sistema inmunológico, y al igual que nuestras vías respiratorias, que el ajo va a tener ese beneficio de poder protegerlo, podamos hacerlo desde antes del contagio, ¿no? Porque durante el contagio lo único que quizás podríamos hacer es reducir esos niveles de inflamación por el tema de los antioxidantes. Pero es importante siempre estar constantemente, no solamente consumiendo ajo, sino todos los alimentos que más adelante vamos a ir nombrando, que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune. Exactamente, sí, porque siempre recurrimos a ello porque a veces en nuestra familia, pues, y venimos trayendo por cultura ancestral, ¿no? Que siempre nos lo daban cuando estábamos resfriados, y justamente no hay un alimento que se restrinja, quizás cuando una persona aún no se infecta o quizás está en la primera fase de la enfermedad, no se va a restringir un alimento. ¿Van a ayudar estos alimentos? ¿Van a curar? Bueno, es evidente que no nos van a curar. El curso de la enfermedad va a seguir. Sin embargo, sí puede ser posible que esto nos alivie los síntomas, ¿no? Comer quizás un poco más de cebolla sí nos puede ayudar. Estos ajos que comemos un poco más nos pueden ayudar a aliviar los síntomas, ¿no? Que quede claro, pero no nos va a curar. Va a tener que pasar su proceso. Esto no reemplaza que yo tenga que tener pues mi pulso oxímetro en casa. Esto no reemplaza que si la fiebre es un poco mayor, no la aguanto, como ya el doctor lo acaba de mencionar, y mi saturación está bien, pues que me tome un Panadol,
algún medicamento para aliviar el síntoma, ¿no? Más no corticoides, no antibióticos en ese momento. También hay importante, y creo que el doctor bastante seguro lo ha escuchado también, que algunos familiares llegan. ¿Y qué pasa si ya obviamente es un proceso inflamatorio, ya me infecté, no voy a comer pescados? ¿Es realmente ustedes dicen que no coman pescado? Porque a veces algunas personas dicen, no, me han dicho que no coma pescado porque va a empeorar, no tome leche, no coma huevo, incluso hasta que no me bañe, dicen algunas personas, ¿no? ¿Es cierto eso? ¿Esas recomendaciones se dan? La verdad es que ese es un problema que estamos encontrando ahora en muchos de los pacientes y es gran la cantidad de pacientes que llegan con estas sugerencias, que alguien, tal vez algún familiar, algún amigo les recomendó, va por no comer cerdo, no comer pescado, no comer huevo, no tomar leche, y lo más preocupante es no bañarse. Es crítico esta situación porque tenemos, claro, desde nuestros antepasados, que no toquemos agua porque nos vamos a enfermar. Y a eso no va el problema. El sistema inmunológico no se afecta por el agua y la infección no va a entrar por la mano, no entra por la piel de la mano, entra por las vías respiratorias. Entonces, ese concepto que teníamos va en relación a que si yo estoy lavando ropa tal vez todo el día y me quedo con la ropa mojada, el cambio brusco de temperatura, mi temperatura caliente con lo frío que puede estar el agua y que se queda ahí, ese cambio brusco sí me puede alterar mi sistema inmunológico, pero no va a alterar en nada el agua. Entonces, la persona que está enferma puede bañarse, claro, es más, debe bañarse y debe tener mucho más cuidado en su higiene personal cuando está enfermo, porque es el momento en el cual tiene que prevenir de cualquier infección bacteriana, tiene que prevenir que no llegue ninguna infección micótica, ningún hongo, y obviamente tiene que tener una higiene de manos adecuada, porque es el paciente el que puede ser un foco de contagio para el resto de los familiares. Entonces, la limpieza típica, no hay ningún problema, hay que reforzar incluso la limpieza. En cuanto a los alimentos, pues los alimentos cerdo, pescado, leche, huevo, no van a afectar el curso de la enfermedad. No generan más inflamación, que es el concepto que tiene la población, ¿no? Que esto va a generar más inflamación y por ende me va a complicar. No lo hay en absoluto. La recomendación nuestra va a ser que sea una alimentación, una dieta completa, variada y que tenga una adecuada hidratación, porque la hidratación es clave en estos pacientes. El hecho de hacer fiebre va a hacer que pierdan mucho más líquidos. El hecho de que los pacientes generen diarrea va a hacer que pierdan líquidos y pierdan electrolitos y entonces hay que reponerlos. Necesitamos una hidratación adecuada y la alimentación debería ser completa y variada. Ustedes, como los mejores entendidos en el tema, son los que pueden dar las recomendaciones a los pacientes. Exactamente, es muy claro esa parte y justo iba para preguntarle acá a la licenciada Fresia, es que justamente en qué radica o cuál es la importancia de estos productos cárnicos que nos van a dar pues proteínas, ¿no es cierto? La leche, el huevo, el pescado, ¿no? El pollo. ¿Qué papel importante cumple este en el sistema inmunológico? Bueno, de por sí las proteínas van a cumplir un factor muy importante en nuestro sistema inmunológico porque también lo van a ayudar a fortalecer. Vamos a encontrar sobre todo en el pescado y hablamos, por ejemplo, de los pescados azules, ¿no? Porque estos van a tener grasas buenas, ¿no? Estamos hablando que vamos a tener 5 gramos de grasa por cada 100 gramos. Tenemos, por ejemplo, la sardina, el salmón, el bonito, el atún, el boquerón, el jurel, que son diversos pescados en los cuales vamos a tener un buen aporte de omegas, ¿no? Y los omegas, ¿no? Van a ser un factor muy beneficioso no solamente para el sistema inmunológico, sino también para la salud ocular, para la salud cardiovascular, articular, muscular, cognitivo, ¿no? Entonces, ya nosotros como profesionales también conocemos que ayuda a disminuir la prevalencia de anemia, ¿no? Entonces, el consumir pescados como tal, sobre todo pescados azules, hoy en día, en tiempos de COVID, también van a actuar como un factor muy importante para poder prevenir el tema de la disminución o el tema del contagio, ¿no? Sobre todo porque ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver también que en el caso del huevo, ¿no? Nosotros
Sabemos que el huevo es un alimento de alto valor biológico, nos va a aportar vitaminas, nos va a aportar minerales, nos va a ayudar a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En la yema tenemos también el aporte de las grasas insaturadas. Entonces, el huevo es un alimento súper accesible, súper versátil en su preparación, entonces nos permite a nosotros poder distribuirlo en los diversos tipos y tiempos de comidas que vamos a tener. Ahora, el consumo del huevo, ¿no? Va a depender también del requerimiento de cada persona, que va a ser individual. Una persona puede comer al día 3, 4 unidades de huevo, ¿no? Puede consumir la clara, también puede consumir la yema, pero eso va a depender del requerimiento de cada persona. Entonces, lo recomendable sí, se puede hacer un huevo a 3 huevos al día, ¿no? En las diferentes tiempos de comida, desayuno, almuerzo o en la cena, ¿no? O en la media mañana. Sabemos que 5 unidades de huevo de codorniz van a equivaler a un huevo entero, entonces también es otra opción que nosotros podemos consumir. Vamos a aprovechar ese colesterol bueno que vamos a encontrar en la yema del huevo, ¿no? Y que este también va a ser ese superalimento que nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. En el caso del pescado, normalmente siempre se recomienda consumir de 2 a 3 veces por semana, ¿no? Y la recomendación en preparación puede ser hecha al vapor, a la parrilla, a la plancha, ¿no? Que nosotros podemos consumir, sobre todo para aprovechar esas grasas buenas, esos omegas que el pescado va a tener. En el caso del pollo, vamos a tener que también tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene hierro, pero en menor proporción, a diferencia de las carnes rojas. Pero en el caso de las carnes rojas tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos también en exceso van a hacer que se eleve el colesterol, ¿no? Colesterol, triglicéridos. Entonces, no exagerar en el tema de los consumos, ¿no? En carnes rojas siempre se recomienda una vez a la semana, ¿no? En el caso del pollo, sí puede ser también combinado de 2 a 3 veces por semana, y lo podemos consumir en nuestros 5 tiempos de comida. Lo importante es cómo nosotros vamos a distribuir nuestra alimentación, ¿no? Y vuelvo a repetir, eso va a depender mucho del requerimiento, va a depender mucho del apetito que la persona puede tener, porque a veces hay personas que en 3 tiempos de comida suficientemente ya están repartiendo los nutrientes que necesitan y ya no hacen una media mañana o una media tarde, ¿no? Otros necesitan hasta 6, 7 comidas, pero lo van a comer en porciones mucho más pequeñas. Entonces, va a haber una variabilidad dependiendo del estilo de vida que cada persona va a tener. Muy bien, sí, bastante claro y bastante importante también el tema de estos alimentos, porque a veces quizás nos restringimos y el curso de la enfermedad lo natural son pues 14 días, y si en esos 14 días, supongamos, no estamos consumiendo huevos, no estamos consumiendo pescado, que a veces el pescado es más suave y quizás es mejor digerido, por ejemplo, En la ¿no? enfermedad Para los adultos mayores, de pronto, sucede que no cumplimos nuestro requerimiento de proteína. CURS termina todo el proceso de la enfermedad y gracias a Dios de pronto no hacemos grave o moderado o grave, pero estamos con una gran cantidad de músculo que hemos perdido, porque incluso no hemos consumido la cantidad de proteínas necesarias. Así que hay que comerlas en las preparaciones que nos gustan. No tenemos por qué excluirnos estos alimentos, ¿no? Son muy ricos, por supuesto, también. Sobre Hay una todo porque pregunta. también, perdón, antes Okay. recalcar algunas cosas, tenemos el magnesio, tenemos también el fósforo, que el pescado lo va a contener, entonces es una forma también en que estos nutrientes, estos minerales van a ayudar también a fortalecer este sistema inmunológico, ¿no? Muy aparte de la proteína, entonces juega todo un conjunto en que podemos aprovechar dentro del huevo, dentro de los pescados, que como bien mencionó, en adultos mayores ayuda a facilitar la digestión y que incluso es mucho más aprovechado porque el adulto mayor pierde esa opción de masticar, ¿no? Porque algunos adultos mayores van a tener dentadura postiza, entonces se les dificulta, ¿no? Entonces ahí podemos aprovechar el uso del pescado. Ok, exacto, sí, muy, muy claro, gracias por esas acotaciones. Hay unas preguntas, doctor, en las redes sociales justamente que nos dejan por ejemplo, si bien nosotros hablamos de la vitamina C que está en los cítricos, pero hay algunas personas que van a ponerse vitamina C endovenosa, ¿no? Eso es, por supuesto, un procedimiento médico, nosotros los nutricionistas no lo recomendamos, pero obviamente eso no quita que hay muchas personas que
que dicen, te están ofreciendo vitamina C endovenosa, van a tu casa y te quieren poner, ¿no? Eso para que nos aclare. Y también nos dicen, ¿qué sucede donde hace mucho frío? Dice ahí, ¿se debe bañar, no se debe bañar? Que no generalicemos, nos dicen. ¿Nos puede aclarar quizás Ok, este punto? sí, claro. Muy bien, entonces en cuanto a los suplementos vitamínicos es algo que también estamos afrontando, que salieron unos estudios el año pasado, estudios pequeños, que nos hablaban de que la vitamina C, la vitamina D, el zinc, podrían tener algún efecto sobre el cuadro viral y que podrían reducir los síntomas. Esta semana o hace 10 días han salido dos estudios en la revista más importante americana que nos hablan de la vitamina C y la vitamina D, que durante la enfermedad no va a tener ningún cambio en el proceso de la enfermedad. No van a disminuir los síntomas, no van a disminuir el riesgo de que el paciente termine en una unidad de cuidados intensivos, ni la severidad. Pasan los dos. Y yo iba un poco con el tema que decía la licenciada Fresia, ¿no? A que el paciente tenga una nutrición previa adecuada. O sea, durante la enfermedad no vamos a hacer cambios radicales en el paciente para cambiar su estado nutricional o no vamos a cambiar su sistema inmunológico en el momento. Lo ideal es mantener un estilo de vida adecuado, saludable, para justamente estar prevenido y en el momento que me infecte, pues pueda tener un sistema inmune preparado. Esos cambios milagrosos no existen. Y quería recalcar con el tema anterior para cerrar que la nutrición viene a ser muy importante y el tema de la energía y la proteína también es básico en los pacientes, porque en los pacientes, por ejemplo, que necesitan oxígeno, realizan un mayor trabajo respiratorio. Entonces, por ende, va a haber un mayor esfuerzo en los músculos respiratorios. Esos músculos respiratorios terminan agotándose. Los pacientes que están mucho tiempo postrados también van a alterar la masa muscular, van a alterar su composición nutricional. Entonces, necesitamos una adecuada preparación para esos pacientes. Y con el otro punto que si se puede bañar en zonas de frío, claro que sí, sí se puede bañar en zonas de frío, pero evitando los cambios bruscos. Entonces, si un paciente se baña en una zona de altura que esté haciendo mucho frío, pues se baña, se seca bien, bien seco, puede salir a zonas donde ya haya ventilación. Si el paciente se baña con agua caliente y sale inmediatamente, aún sin terminar de secarse bien o con el cabello mojado, a zonas de ventilación, va a haber el cambio brusco. Ese cambio brusco inevitablemente va a generar una alteración en las mucosas respiratorias y facilita que llegue cualquier infección. Pasa lo mismo con la ventilación. En la ventilación, muchos pacientes me dicen, pero es que en mi zona hace mucho frío, ¿cómo voy a ventilar? No, no hay problema, hay que ventilar, en todo caso nos abrigaremos un poco más, pero necesitamos la ventilación porque el flujo de aire es básico en estos momentos y más aún en los pacientes que tengan ya la enfermedad confirmada. Exacto, sí, muy claro. Justo era esto para las preguntas que nos hacían en las redes sociales y también una de las preguntas que nos hacen es, pues, por supuesto, si el paciente no tiene apetito. Por supuesto, puede que durante el curso de la enfermedad no se tenga apetito. Eso no quita que hay que suplir esas necesidades nutricionales con algún suplemento, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente pierde el gusto no quiere comer pollo, no quiere comer huevo, no quiere comer pescado, no porque quizás ya se dio cuenta de que sí tiene que comer, pero no hay ese apetito, no quiere consumirlo, entonces podemos recurrir a un suplemento proteico, indicarle la cantidad que es para lo que necesita las proteínas del día. Pero si a pesar de eso, por ejemplo, no quiere comer casi nada de comida, por supuesto que podemos suplementarlo con una fórmula polimérica, ¿no? Hablando de un Ensure Clinical, y si le falta proteínas, pues le vamos a dar un poco más de proteínas, por supuesto, para que pueda cubrir esas necesidades que necesita. Hay una pregunta que justo es importante y vamos a dar la importancia primero desde la parte nutricional. ¿Qué función cumple el hierro en el sistema inmunológico? ¿Qué función el hierro para no tener, por supuesto, anemia? Y luego, doctor, también nos da de la parte médica, por ejemplo, nos dice si es necesario, no sé, dar hierro por vía endovenosa o no. Licenciada Fresa, ¿cuál es la importancia del hierro en el sistema inmunológico? Bueno, ¿Y dónde le encontramos estos alimentos, por supuesto? Bueno, principalmente lo vamos a tener en alimentos de origen animal y origen vegetal, ¿no? Hemos hablado de alimentos que no solamente van a tener el hierro
no hemínico, que va a ser el hierro de origen vegetal, sino que a su vez también van a tener proteínas que van a provenir de origen vegetal, y dentro de ellas pues vamos a tener a las menestras, ¿no? Un alimento muy versátil también que nosotros podemos utilizarlo en ensaladas, en guisos, en saltados, en hamburguesas, que hoy día se puede tratar de improvisar o tratar de actualizar en las preparaciones, ¿no? Entonces, el otro grupo, que es el de hierro hemínico, que son los que van a provenir de hierro de origen animal, ¿no? Más conocido como hierro hemo, vamos a tenerlo en la sangrecita, en el hígado, en el vaso, en el bofe, vamos a poder consumirlo también de las carnes, y de la carne roja sobre todo vamos a obtener la vitamina B12, que este nos va a ayudar también a prevenir el otro tipo de anemia que vamos a tener. Entonces, ¿cuál es la importancia de que podamos consumir este hierro en relación a nuestro sistema inmunológico? Pues va a ser algún tipo de mineral esencial, ¿no? Para poder evitar, o para poder, mejor dicho, mejorar la proliferación, la maduración de estas células inmunitarias que nuestro cuerpo va a tener. Entonces, cuando hay un déficit de esta maduración, de estas células inmunitarias, vamos a ver que se va a provocar un menor recuento de los leucocitos, ¿no? Entonces vamos a estar mucho más propensos no solamente a tener el tema de el COVID-19, sino a desarrollar cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, es muy importante poder consumir estos alimentos con contenido de hierro para poder reforzar los glóbulos blancos, poder también mejorar la hemoglobina. En sí, estos minerales, tanto el hierro, el zinc, el magnesio, el selenio, el cobre, entre otros minerales que podemos tener, todos van a cumplir esa función de protección. Como bien habían mencionado, no hay que esperar a tener la enfermedad para recién ahí fortalecer a nuestro sistema inmunológico, porque de todas maneras esa respuesta inmediata que nuestro sistema va a tratar de luchar, va a responder, pero va a ser de manera, pues, conforme va a ir resolviendo esas complicaciones. También vamos a poder obtener ese hierro de origen vegetal por parte de la selga, de la espinaca, de todas las hojas verdes. Entonces, es muy importante fusionarlo para poder absorber mejor el hierro con la vitamina C. Habíamos estado hablando del tema de la vitamina C a nivel endovenosa. Comparto la idea que usted mencionó, en el cual se utiliza más para la parte estética, pero también que tiene los beneficios de poder fortalecer el sistema inmunológico, pero no va a ser igual que obtenerlo dentro de los alimentos, ¿no? Entonces, la idea es poder hacer un consumo diario de todos los alimentos que van a contener vitamina C, y dentro de ellos tenemos en una alta proporción en el camu camu, ¿no? Entonces, podemos aprovechar esos nutrientes desde antes de enfermarme, para que justamente cuando esté expuesto a la enfermedad, a personas que puedan contagiarme, tener esa barrera inmediata que tenemos, una barrera innata, de poder responder mejor a esa enfermedad y evitar ese contagio, ¿no? Ok, quedó muy claro. Sí, justamente recordemos que cómo se afecta al sistema inmunológico desde que hay una enfermedad va a verse afectado, ¿no? Si estamos con anemia, o una mujer gestante con anemia, una mujer que no está gestando tiene anemia, por supuesto que ya su sistema inmunológico está comprometido. Y si es una anemia por deficiencia de hierro, estos alimentos nos van a ayudar mucho para poder incrementar nuestros niveles de hemoglobina y salir, por supuesto, de esa anemia. Estamos hablando justamente en un proceso, o sea, cómo evitar, cómo fortalecerlo. Sabemos que no se va a fortalecer de la noche a la mañana. Sin embargo, la alimentación que vemos que va a ser en casa, que van a estar teniendo, si de pronto un paciente se infectó. Hacerla más casera. Exacto, porque cuando ya están en el hospital, por supuesto que la alimentación va a ser muy distinta. Hay colegas nutricionistas que están justamente ahí trabajando para poder prescribir de acuerdo a todo un proceso de evaluación que se hace. ¿Es necesario, doctor, transfundirse hierro de pronto cuando estamos con la enfermedad quizá? ¿Qué nos puede decir al respecto? Durante la enfermedad aguda no es necesario hacer transfusiones de hierro, ni utilizar hierro sacarato, ni ningún suplemento de hierro, porque no va a hacer efecto inmediato. Y lo otro es que me puede afectar más al todo el sistema, que está en una inflamación en distintos órganos,
Entonces voy a generar más trabajo sobre el cuerpo. No necesitamos ningún componente de hierro e incluso algo que había escuchado en algunos pacientes era algunos quelantes de hierro para poder combatir la ferritina elevada, ¿no? Pero son dos componentes distintos. La ferritina, que ahora es muy común y que todos se lo quieren medir en sangre cuando están con la enfermedad, nos va a servir como un marcador inflamatorio, como un marcador de la tormenta de citoquinas. Entonces, la ferritina no tiene nada que ver con el hierro sérico que tengamos en el paciente. La ferritina va a ayudarme a interpretar cómo se están comportando las citoquinas, las interleuquinas que me van a hacer la inflamación en el cuerpo, no con el hierro que puede hacer por vía oral. O sea, son cosas totalmente separadas. Así que la misma recomendación es, mejor es estar prevenido, estar protegido, estar bien nutrido antes de la enfermedad, porque durante la enfermedad no va a haber ningún componente que vaya a alterar mi sistema inmunológico inmediatamente. Ya están saliendo los estudios más grandes, están saliendo los estudios más serios, y hasta el momento ningún suplemento durante la enfermedad me va a cambiar el pronóstico de la misma. Exacto. Es importante recalcar ahí que, por ejemplo, el tema de la vitamina C, la vitamina D, por supuesto que mientras obviamente no nos enfermamos y llevamos una dieta adecuada, estos tienen que estar en sus niveles adecuados en sangre, ¿no? ¿Cuándo vamos a suplementar? Cuando, por supuesto, hay deficiencia de vitamina D, ¿no? Vamos a tener que suplementar con vitamina D. Que si entramos a la enfermedad, quizás dentro de los estudios que se habían hecho, es que aquellas personas que tenían pues suficientes niveles de vitamina D en sangre, quizás no agravaban en comparación con aquellos que tenían algún tipo de deficiencia, pero de momento quizá no. Esto es pues de una alimentación variada, adecuada, que hagas ejercicio, bueno, siempre ahora estamos en verano, nos exponemos al sol, va a ayudar en ello. Doctor, justo una pregunta dentro de los comentarios nos dicen, nosotros recalcamos que el ejercicio nos ayuda a contribuir a que nuestro sistema inmunológico esté bien. Por supuesto, el ejercicio tiene múltiples beneficios, aparte de que nos va a hacernos bien físicamente. Cuando la persona ya está con un COVID leve, ¿no? Puede hacer ejercicio, o sea, puede levantar pesas, puede correr, puede hacer algún tipo de esfuerzo así. Ok, durante la enfermedad, lo mejor es tener un reposo relativo. Y eso hay que recalcarlo porque los pacientes suelen hacer reposo absoluto. Y los pacientes con enfermedad leve están 24 horas echados en cama y no es necesario. Los pacientes tienen que movilizarse. Hacer actividad física extenuante no es recomendable porque ya hablamos que durante la enfermedad va a haber un componente de neumonía viral. Es inevitable, va a pasar un componente de neumonía viral. Y esto puede generarme que la saturación caiga, que el paciente se agote mucho más rápido, ¿sí? Va a tener una sensación de falta de aire. Entonces, no necesito hacer una actividad extenuante porque el paciente va a demorar mucho más en recuperarse. Y el que haga una actividad extenuante puede predisponer a que su saturación caiga. Por eso es que no recomendamos que los pacientes durante la fase aguda de la enfermedad, durante los primeros 12 días al menos de la enfermedad, no tengan que hacer actividad física, que sí tengan que mantenerse activos, pero no hacer actividad física extenuante y tampoco ya sea aeróbica o anaeróbica. Lo que sí recomendamos es cuando estamos saliendo de la enfermedad, cuando ya estamos a partir del día 14 y ya estamos terminando el cuadro, sí necesitamos ir reiniciando la actividad física, pero es progresiva, porque eso nos funciona como una terapia respiratoria. La actividad física nos va a permitir fortalecer otra vez los músculos respiratorios, nos va a permitir mejorar la capacidad pulmonar y también movilizar las secreciones en el pulmón. Si el paciente está totalmente postrado o se queda en reposo absoluto por más de 14 días, las secreciones a nivel pulmonar se van a almacenar y van a ser un foco perfecto para que llegue cualquier bacteria y haga una sobreinfección bacteriana. Entonces, hagamos actividad física progresivamente cuando salimos de la enfermedad. Durante la enfermedad hay que mantener cierta actividad, cambiar de posición, dar algunos pasos en el ambiente donde tenemos el aislamiento, pero no necesitamos hacer actividad física. Hay otra pregunta interesante, doctor, que quisiera que nos aclare. Justo hablábamos con la licenciada Fresia de los alimentos con hierro, ¿no? Y recalcamos que hay el hierro que mejor se absorbe, por supuesto, va a ser el hierro hemínico, el de origen animal. Y el que es en menor cantidad absorbido va a ser el hierro de origen animal.
que vamos a potenciar su absorción con vitamina C, por supuesto. Por eso que hablamos siempre de una alimentación variada. Sin embargo, nos surge una pregunta aquí en los comentarios y nos dicen, ¿qué sucede si una persona tiene anemia, por ejemplo, una mujer, ¿no? Está con tratamiento con el hierro y se infectó de COVID? ¿Suspende el hierro en ese momento o no suspende? Interesante pregunta que justo quería que nos aclare esa parte. Perfecto, no habría problema para que el paciente continúe su tratamiento. Si el paciente ya tiene un tratamiento previo de anemia y está con un suplemento de hierro, no habría ningún inconveniente que continúe, porque ya su cuerpo está trabajando sobre ese hierro desde antes y no tendríamos por qué cortarlo. Vamos a cortar esos procesos cuando sí son, por ejemplo, medicamentos endovenosos como hierro sacarato, que muchos pacientes con problemas de anemia suelen utilizar. En esos pacientes sí suspendemos. En pacientes con enfermedad renal, por ejemplo, que utilizan también eritropoyetina, no deberían suspenderlo, no deberían suspenderlo porque eso es lo que los va a ayudar en su tratamiento, y son 14 días de enfermedad. Entonces, los pacientes, su tratamiento de base deben continuarlo. Durante la enfermedad no debemos suspender ningún tratamiento, ni los pacientes diabéticos, ni los hipertensos, ni los asmáticos, deben continuar su tratamiento de base igual. Exacto, quedó entonces muy claro que el tratamiento de base es igual. Sí, justamente, bueno, trabajo con pacientes renales y he visto que algunos se han infectado, han estado en sus clínicas COVID de diálisis COVID, porque hay exclusivas ahora, y de pronto cuando regresan y ya les sacaron sus exámenes, obviamente tenemos una anemia bien marcada, una hemoglobina de 8, y ello, que reiniciamos ahí con más dosis de eritropoyetina, más hierro, más vitamina B12, entonces todo eso para poder regular nuevamente, que es un tratamiento de en sí. Y ahora vamos a entrar a otro tema bastante importante, es que, por ejemplo, sabemos que el estar con un exceso de peso, hablando en exceso de peso por la grasa corporal, hace que algunos pacientes son los que pueden hacer formas moderadas y graves de la enfermedad. Ahora, licenciada Fresia, justamente, ¿se puede cambiar en este momento de peso? La respuesta es evidente que no. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué lección podemos sacar de acá? Si una persona está con sobrepeso, obesidad, se infectó, salió bien, ¿qué debería hacer luego de ello? ¿Cuál sería su primera meta? Primero que nada hay que trazarse objetivos, ¿no? Todo empieza en este caso por una cuestión de salud, ¿no? Que no solamente va a prevenir, vuelvo a repetir, por el tema del COVID, sino de cualquier enfermedad en el que estamos expuestos, porque en el ambiente no solamente va a haber el SARS-CoV-2, o sea, hay miles de virus, miles de bacterias, miles de microorganismos que van a afectarnos de diferentes formas a nuestro cuerpo. Principalmente van a afectar a nuestra microbiota, ¿no?, intestinal, donde ahí también va a ser, digamos, el que va a estar más expuesto a todos esos cambios que puedan afectar también a nuestro sistema inmunológico. Ahora, vamos a tener nosotros la secuencia, o desde lo personal, como profesional de nutrición, comparto la idea de que todo debe ser el cambio de manera progresiva, y graduada. Es decir, si yo tengo un paciente que consumía 10 panes, de la noche a la mañana yo no le puedo decir a este paciente, señor, de aquí a mañana usted va a comer un pan, porque este paciente en realidad no va a cumplir la dieta como es, va a dejar el plan nutricional, va a abandonar ello. Entonces, primero tenemos que empezar educando a este paciente con las porciones que él deberá empezar a consumir. Entonces, empezar a reducir esas porciones. Si ese señor estaba acostumbrado a comer 10 panes, tendrá que comer 9, 8, 7, 6, y enseñarle qué otras alternativas puede tener para poder reemplazar sus alimentos con esos 10 panes que antes comía. Podemos reemplazarlo por la avena, que también va a tener grandes beneficios para el sistema inmunológico, para bajar de peso, para un mejor tránsito intestinal. Entonces vamos a tener otros alimentos que puedan reemplazar a ese pan, a esos 10 panes, 9 panes que esa persona comía, y esa persona va a aprender también a comer mejor, a escuchar a su cuerpo, a sentirse mejor en relación a cómo se va a alimentar. Las menestras, vamos a tener las hojas verdes que ya hemos mencionado, que se deben de consumir siempre con la vitamina C para tener una mejor absorción. Las carnes,
los alimentos de origen animal también se pueden consumir con la vitamina C para mejorar su absorción, pero no solamente vamos a encasillarnos en esos alimentos, vamos a tener una gran variedad en donde el nutricionista tiene que aprender diversas preparaciones, tener diversas alternativas para que el paciente empiece a encontrar otros gustos que va a tener en la presentación de un plato. Y también la importancia de hacer actividad física. Y esto también le hago un hincapié porque muchos colegas a veces dicen, sí, tiene que ir al gimnasio y empezar a bajar 10 kilos, 5 kilos o 300 gramos ya de golpe. Y no va a ser así porque el paciente no va a ver los resultados al instante. Esos resultados se van a ver un poquito a largo plazo conforme esa persona vaya cumpliendo los objetivos, vaya centrándose en los cambios de hábitos de alimentación, horas de sueño, organización en sus horas de alimentación. Eso va a ser un factor muy importante en el que el nutricionista tiene que enseñarle a esta persona a organizar sus tiempos de comida. Si estaba acostumbrado a desayunar a las 10, 12 del día, que prácticamente ya es parte o cerca de la hora de almuerzo, enseñarle que deberá desayunar a las 8, 9 de la mañana, deberá dormir temprano a las 9, 10, 11 de la noche. O sea, es todo un plan de organización que no solamente influye en la alimentación, sino en toda su actividad diaria, crear una disciplina en el cual va a beneficiarlo en su salud, no solamente a nivel inmunológico, sino también a nivel cardiovascular, a nivel muscular, ¿no? Porque la persona va a tener más energía, va a poder hacer actividad física, poder desarrollar la masa muscular que necesita, y todo va a ir dependiendo del objetivo que cada persona va a tener, que es individual, ¿no? No va a ser de manera colectiva. Ok, quedó justamente claro que obviamente si estamos con cierto exceso de peso por la grasa corporal, tenemos que sí o sí llevar un plan dietético. Este plan dietético tiene que ser ajustado a las necesidades, a las costumbres e ir los cambios de manera paulatina, a lo cual llamamos educación alimentaria, ¿no? Porque obviamente los cambios no es de la noche a la mañana, y esta pandemia nos está dejando claro ejemplo, ¿no? Que prácticamente nos encontró en un mundo o una sociedad que ya tiene muchas enfermedades, y por ejemplo el sobrepeso y la obesidad, que cuando vemos las estadísticas avanzan cada vez más. Doctor, ¿por qué los pacientes o las personas con este exceso de grasa corporal, desde un sobrepeso hasta una obesidad pues mórbida quizá, son más afectados? ¿Qué tiene que ver la grasa corporal con el funcionamiento de nuestros pulmones? ¿Por qué es importante que de ahora en adelante nosotros nos tengamos en cuenta que debemos estar en un peso adecuado? Bien, la idea de la licenciada Fresia la apoyo totalmente, va un poco a poder cambiar el pensamiento del paciente y no solamente basarnos en ese peso. En el paciente con obesidad, lo que va a generar es, uno, va a haber un mayor riesgo de inflamación. Entonces, el compromiso pulmonar va a ser mayor, porque el compromiso pulmonar va a estar dado por la extensión del virus, la cantidad de virus que llega a los alvéolos, y el sistema inmunológico que trata de controlar esta infección. Genera una gran inflamación por neutrófilos, monocitos, linfocitos, que llegan al alveolo para tratar de controlar el virus. Entonces, en un paciente obeso tiene más riesgo de generar más inflamación y por ende mayor compromiso pulmonar. Y aparte hay un factor clave que es la ventilación. El paciente que es obeso va a tener más dificultad para ventilar. Ventilar va a ser cuánto aire entra a mi pulmón. Esa es la ventilación. Y la oxigenación es cuánto de ese aire, ese oxígeno, pasa a mi sangre. El problema en estos pacientes van a estar en la ventilación. ¿Por qué? Porque el tema de que tengan una mayor cantidad de grasa corporal va a hacer que la amplexación torácica, cuánto se infla el pulmón, es menor. Tenemos el problema que la grasa abdominal va a generar también una presión sobre el abdomen, aplasta el diafragma, lo levanta, y por ende mi capacidad pulmonar también va a ser menor. Entonces, si tenemos un pulmón que es pequeño, que no se expande muy bien, y sumado a esto, que tiene una gran inflamación, pues el paciente va a requerir oxígeno a altas dosis. Ese paciente probablemente ni siquiera con oxígeno sea suficiente y necesite un ventilador mecánico, que en estos momentos es muy difícil de poder conseguir. Entonces, el paciente con obesidad sí es un factor de riesgo por esos motivos. No es una ley que todos los pacientes con obesidad van a hacer enfermedad severa, porque tienen otros factores. Pero el paciente que tiene un gran compromiso pulmonar y es obeso, sí
pero muy probablemente va a necesitar un ventilador mecánico, va a tener una mayor inflamación, su recuperación también se hace mucho más lenta, porque esa terapia respiratoria en estos pacientes es mucho más difícil. Exacto, sí, justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Que de aquí empecemos a tomar conciencia y luego con educación alimentaria adecuada, pues podamos revertir estos casos. Doctor, hay una pregunta que es bastante polémica, que nos dice, sé que hay profesionales que están a favor y hay profesionales que están en contra. Y aquí nos dicen, ¿en qué momento debo tomar la ivermectina? ¿No? Justamente estamos para que nos pueda aclarar eso. Perfecto. Bueno, la ivermectina tengo que utilizarlo como antiparasitario. Si es que tengo un paciente con parasitosis intestinal, en ese momento debo utilizarlo. Pero para la enfermedad del coronavirus, no tenemos por qué utilizarlo como preventivo, porque como tratamiento, porque hasta el día de hoy no tenemos ningún estudio serio, grande, como para poder apoyar el uso de la ivermectina. Entonces, hay muchos inconvenientes, hay mucha disputa en cuanto a este problema, en cuanto a este tema de la ivermectina. La verdad es que los medicamentos tienen que tener un efecto sobre el paciente para indicarlos, porque todo medicamento tiene efectos adversos, efectos secundarios, y vale la pena utilizarlo si es que voy a obtener un beneficio en el paciente, pero si no voy a obtener ningún beneficio, no vale la pena darlo. Eh, Todo esto parte, haciendo un poquito de historia de dónde surgió la ivermectina, de un estudio que se hizo en células de riñón de mono en una placa en laboratorio a unas dosis altísimas de ivermectina. Y se vio que podía tener efecto. Pero luego cuando se hacen los estudios ya en humanos y cuando se hacen los ensayos controlados, no obtienen el beneficio esperado. Entonces, claro, la idea de usar un medicamento es para que pueda tener una respuesta en el paciente, pero hasta el momento no se encuentra esa respuesta, por lo cual no está indicado para la enfermedad ni para el tratamiento, y mucho menos como preventivo. Eso hay que sacarlo de la cabeza. No existe medicamento preventivo, la única forma de poder prevenir la infección es con las medidas de protección y con lo que veníamos conversando de que tengamos una nutrición saludable, una nutrición adecuada para tener nuestro sistema inmune de la mejor manera. No cambiarlo en ese momento, por más que la vitamina C, la vitamina D o el zinc puedan tener un efecto sobre el sistema inmune, sí, pero ese es a largo plazo y no en el momento. Entonces, esos medicamentos, ivermectina, acitromicina, hidroxicloroquina, no tienen ningún efecto sobre el virus. Hay que ir sacándolos poco a poco porque tienen efectos adversos y no tienen ningún beneficio. Exacto. Hablando justamente de esos efectos adversos y por supuesto, como al ser un antiparasitario, y muchas veces uno de los síntomas también son las diarreas, la microbiota intestinal se ve afectada, ¿no? Dentro de los tratamientos post-COVID, después de haber pasado quizás en el hospital, ventilación mecánica, justo ya están saliendo recomendaciones que parte de ello es dar probióticos, ¿no? Estos probióticos justamente van a ayudar a modularnos porque en todo el tratamiento con antibióticos, con corticoides, con todo ello, que van a comprometer esta microbiota intestinal y sabemos que cumplen una función importantísima, es necesario darlos, ¿no? Usted dentro del ámbito clínico con todo el equipo multidisciplinario han llegado a una conclusión de qué probióticos dar, por cuánto tiempo. Quizás en una diarrea lo que más se puede ver no es, ¿cómo se llama? La enterogermina, que a veces podemos dar que nos podría ayudar un poco, pero quizás existe un poco más, ¿no? Sabemos que dentro de todo el equipo multidisciplinario, pues tanto médicos, nutricionistas que están en la parte hospitalaria en esos momentos, llegan a ciertas conclusiones. En los alimentos vamos a tener pues algunos probióticos en algunos yogures o en algunos yogures por cultivo, ¿no? Como el kéfir, ello, pero usted ha visto algunos otros que se empiecen a recomendar. Los probióticos van a ser claves porque tenemos muchos pacientes que se están automedicando y se están excediendo con medicamentos antibióticos en la casa. Y tenemos medicamentos de amplio espectro, antibióticos que se usan para bacterias intrahospitalarias, para bacterias muy resistentes y los están usando en la casa los pacientes, ¿no? A veces por automedicación o a veces por sugerencia. Entonces, tenemos pacientes con diarrea que no son por la enfermedad, sino es por la gran cantidad de antibióticos que utilizaron y se barrieron toda la flora intestinal, no solamente la flora intestinal, sino también a nivel, a nivel oral, y vienen pacientes con candidiasis, orofaringia,
por esos problemas del uso de los antibióticos. Entonces, si necesitamos usar probióticos, lo que estamos utilizando ahora son con los pacientes enterogermina, es cierto, en nuestros pacientes por la inflamación que genera el virus a nivel intestinal y va a generar las diarreas, y también por el uso de antibióticos cuando son necesarios, pues la mejor forma de darles con enterogermina. También están algunos alimentos, como bien mencionaba, que ya se encarga la parte de nutrición, ¿no? Porque trabajamos en un equipo multidisciplinario y cada uno va a aportar algo para el beneficio del paciente. Exactamente, así es. Y bueno, casi llegando a la parte final, quisiéramos que todos poder dar algún mensaje. El licenciado ofrece algún mensaje a la población respecto a la alimentación. Bueno, también quería hacer una acotación que no solamente en los yogures vamos a encontrar el probiótico, sino también podemos encontrarlo en el kefir, podemos encontrarlos en algunos quesos maduros, podemos encontrarlo también en el chucrut, que hoy en día también se está empezando a utilizar en la parte de la población vegana, vegetariana, que tampoco hay que olvidarnos de ellos, porque también ellos van a ser parte de esa población que pueden estar expuestos al COVID-19 al no tener una buena alimentación, porque en ellos siempre también va a existir un déficit de nutrientes, sobre todo de micronutrientes que ayudan a fortalecer ese sistema inmunológico. Principalmente hacer compras inteligentes. Cuando hacemos compras inteligentes necesitamos hacer una lista del mercado, revisar lo que tenemos en casa, comprar alimentos que nos van a ayudar a fortalecer este sistema inmunológico. Tenemos al quión, tenemos a la zanahoria, tenemos a la granadilla, los champiñones, el yogur, las hojas verdes, las menestras, las carnes, los pescados, que son alimentos que nosotros vamos a poder incluir dentro de nuestra vida diaria y que no son caros, que son súper fáciles de poder acceder, ¿no? Porque es muy importante sobre todo ver el tema de la accesibilidad de los alimentos que van a haber en los diferentes lugares de todo el Perú. No todos los lugares del Perú van a poder acceder a la sangrecita, van a poder acceder al bofe, entonces tenemos que encontrar otras alternativas de alimentos que sí puedan tratar de acercarse a la cantidad de hierro, a la cantidad de proteínas que estos alimentos van a tener. Y en todo caso, pues se necesite o no suplementar a la persona, lo va a ver el profesional, ¿no? O sea, hablando de fórmulas poliméricas o hablando del alimento como tal. Entonces, es importante poder hacer esa lista de compras en casa, revisar qué es lo que se tiene, incluir alimentos que puedan ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, usar la mascarilla para salir, lavarse bien las manos. La higiene de los alimentos y la manipulación de alimentos también es otro factor muy importante que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no olvidarnos de eso, ¿no? Porque a veces nosotros traemos los alimentos, los guardamos en el refrigerador o en los anaqueles de casa y nos olvidamos del tema de la desinfección a la hora de utilizarlos. Entonces, hay otro riesgo muy aparte del SARS-CoV-2 de poder tener enfermedades gastrointestinales por una mala manipulación de alimentos. Ok, muchas gracias. Gracias por su aportación. Doctor, justo quería que nos dé su mensaje final, pero no sin antes también responder una pregunta bastante interesante. Sé que también hay pues muchos extendidos, es Vox Populi esto, que nos dicen, es cierto que el dióxido de cloro oxigena los pulmones y muchas personas en la desesperación a veces recurren a ello, ¿no? Y obviamente respondiendo a esta pregunta y con su mensaje final. Muy bien, entonces la idea es, el mensaje vamos a reforzar en no automedicarnos, no usar medicamentos milagrosos. La verdad es que con el dióxido de cloro hay tantas hipótesis y tantas teorías que han surgido y algunas inexplicables. El dióxido de cloro no tiene ningún efecto sobre el pulmón, en lo absoluto. Lo que puede generar sí es un daño sobre el pulmón, porque si lo ingiero, este componente puede generar una neumonitis y puede generar una inflamación mayor en el pulmón, puede generar un problema de broncoespasmo. Inhalarlo puede generar broncoespasmo, que es como una crisis del asmático. Entonces, no tienen ningún beneficio positivo sobre la infección, ninguno en lo absoluto, y sí tiene efectos deleterios. Así que saquémonos un poco de la idea el tema del dióxido de cloro, que no va a ayudar, no tiene nada que ver con la oxigenación, no va a ayudar a mejorar la función del sistema inmunológico, no va a ayudar a destruir el virus tampoco, en lo absoluto. Y mi mensaje iba un poco a eso, porque necesitamos tener un mensaje claro. La población no tiene un mensaje claro hasta ahora y ya pasó un año que conocemos esta enfermedad y todavía no tenemos claro cómo afrontarla, cómo cuidarnos, en qué momento usar medicamentos, cuándo ir al hospital.
la idea es poder controlar a los pacientes, detectar rápido al paciente que tiene síntomas. Si tengo síntomas, debo aislarme inmediatamente y hacerme alguna prueba, y si no puedo hacerme la prueba, al menos aislarme por unos 10, 14 días para prevenir y cortar la infección en otras personas. Debo mantenerme solamente con tratamientos sintomáticos, solamente para los síntomas que puedas tener durante ese proceso de la enfermedad, y controlarme bien las funciones vitales. No caigamos en el uso excesivo de medicamentos. Los corticoides en etapas tempranas en una enfermedad leve puede generar aumento de la mortalidad, puede generar complicaciones de infecciones bacterianas. Los anticoagulantes en en enfermedad leve puede generar riesgo de sangrado sin ningún beneficio. Entonces no necesitamos utilizar eso. Sí necesitamos controlarnos nuestra saturación. La saturación nos va a ayudar muchísimo. También podría ser el control de la frecuencia respiratoria. Si es que un paciente tiene una frecuencia respiratoria por encima de 30 por minuto, también es un criterio de riesgo para poder ir al hospital. No necesitamos tampoco llenarnos de exámenes de laboratorio. Mantengamos la calma. Sí es cierto que tenemos una gran cantidad de noticias, información por todo lado, pero tengamos en consideración los puntos claves de la enfermedad, aprendamos a controlarla, aprendamos que tenemos que tener mejor higiene. Esto nos deja una buena lección para el futuro. Tenemos el uso de la mascarilla. Todos los pacientes desde hace muchos años, De poder un paciente con tener... gripe ha debido utilizar mascarilla simple para parar ese contagio. El tema de la higiene de manos también resulta ser clave para todas las enfermedades, no solo para coronavirus. El tema de mantener espacios ventilados también va a disminuir las enfermedades respiratorias hacia el futuro. Esta es una pandemia que no dura solamente un año o durará 2 años. Vamos a quedarnos con mucho tiempo con esto, porque va a ser una enfermedad por temporadas. Entonces, por eso tendremos que ir vacunándonos. El mensaje con el que quisiera terminar es: tengamos las medidas de protección, y en cuanto esté la vacuna disponible, cualquiera que sea la vacuna que tenga por lo menos más de 50% de efectividad, usémosla, porque esa es nuestra única forma de que podemos estar más tranquilos, que la mayor parte de la población, por lo menos un 80-85% de la población, esté vacunada. En ese momento podremos decir que estamos algo más seguros que el día de hoy. Cuídense mucho todos. Muchas gracias, doctor. Sí, justo también quería dar mi mensaje final a todas las personas que se han conectado, ¿no? No olviden seguir dando like, por supuesto reproduciendo, compartiendo más este video para que pueda llegar así a más personas y poder tener decisiones claras que podemos tener sobre nuestra salud. Quisiera terminar respondiendo una última pregunta que nos ponían en los comentarios. Entonces, ¿puedo comer mi cevichito? Por supuesto que puede comer su cevichito, pero hay que tener cuidado, tiene que haber una buena higiene. Generalmente en mis pacientes renales yo no les he estado recomendando que coman ceviche, porque a veces puede que haya un problema gastrointestinal y lleguen al hospital, que en este momento está muy saturado. Entonces, ¿para qué evitar? Mejor no, cocinemos bien los alimentos, desinfectemos bien y evitemos, por supuesto, que llegar con un problema grave gastrointestinal a un hospital y quizás en ese momento nos contagiemos. Por favor, lavémonos las manos, usemos bien nuestra mascarilla, alimentémonos correctamente y mantengámonos activos. Hagamos un poco de ejercicio. De esa manera vamos a seguir manteniendo bien. Y para las personas que ya pasaron este proceso de la enfermedad, cuidar más su salud, por supuesto, ¿no? Tenemos una oportunidad más de ser saludables. Siempre desde el Colegio Nutricionista de Lima vamos a estar dándole este tipo de mensajes y, por supuesto, incentivando una buena alimentación, buenos cuidados y, por supuesto, ser siempre saludables. Muy buenas noches. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.